Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tener nuevamente este tiempo para compartir la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando otro título relacionado al Señor Jesucristo y es el título de Maestro. Qué grandes enseñanzas nos ha dejado el Señor a lo largo de su paso por este mundo, ¿no es así? Así que te invito a que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para enseñarnos y mostrarnos tu persona, tu carácter, tu amor, tu gracia, tu fidelidad, para enseñarnos ese reino que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por las enseñanzas del Señor Jesucristo. Guíanos en esta noche. Háblanos por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a un texto en el Nuevo Testamento que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. En este texto se encuentra el Señor Jesucristo hablando con un hombre principal de los fariseos llamado Nicodemo. Vamos a ver qué dice el texto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En este versículo podemos ver cómo Nicodemo hace referencia a Jesús como Rabí. Esta es una de las palabras que veremos en esta noche relacionadas al término o al título de maestro. Y no solamente este título tiene que ver con alguien que se para enfrente de un grupo de alumnos o de discípulos para transmitirles un conocimiento, sino que estas palabras que vamos a estudiar hoy nos van a mostrar de una forma muy amplia todo lo que implicó de parte del Señor Jesucristo venir y dar unas enseñanzas o enseñarnos lo que el Padre también tenía preparado para nosotros y todo lo que Él quería que nosotros supiéramos. Vamos entonces a ver 4 palabras que encontramos en el Nuevo Testamento relacionadas a Jesús como maestro. Quiero aclarar que no todas las palabras son exclusivas para el Señor Jesús. Se utilizaban también para otras personas, pero sí se utilizaban de una forma muy especial relacionadas a la persona del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver la primera palabra que ya la escuchamos ahora de parte de Nicodemo y es la palabra rabí. Pero vamos a la diapositiva, dice de la siguiente manera. En el Nuevo Testamento encontramos varias palabras griegas y también en arameo o en hebreo que hacen referencia a Jesús como maestro, lo cual nos muestra la amplitud de esta faceta de su primer venida y como uno de los objetivos principales del Señor. La primera palabra que veremos hoy es la palabra rabí, de la palabra rab, que significa dueño. Y esto es en contraste con alguien que es un esclavo. Significaba mi dueño. Esta era la palabra que el esclavo utilizaba para hacer referencia a la persona que era su dueño, quien le había comprado. Y en reconocimiento no solamente a lo que él había hecho, sino en el reconocimiento de una autoridad sobre él. Dice, este era un título principalmente de respeto y utilizado para dirigirse a los maestros también. Se utilizaba como un título de cortesía. Otro texto que encontramos relacionada a esta palabra rabí, lo encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 5. Dice, y entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vemos en este texto, como en el anterior, el reconocimiento de alguien que
que a través de sus enseñanzas se había ganado el respeto de las personas. Y se había no solamente ganado el respeto, sino también el reconocimiento de que era verdaderamente el Hijo de Dios. En este segundo texto que hemos visto, cuando Pedro habla con Jesús, es momentos después, inmediatamente después que el Señor se ha transfigurado, donde tiene esa reunión con Elías y Moisés. Recuerden que le habían acompañado a algunos de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces Pedro le propone hacer una enramada, una pequeña tienda para que ellos duerman ahí. Vemos cómo el apóstol Pedro puede reconocer la grandeza de Jesús como aquel que es el que pagó o redimió su vida y pagó para rescatarle de una esclavitud en el pecado. Por eso nosotros tenemos que ver a Jesús como nuestro rabí, como nuestro dueño, como aquel a quien se merece el respeto de parte nuestra hacia Él. Porque no solamente Él nos transmitió una enseñanza, sino también que Él pagó por nosotros y nos rescató. Él demostró a través de sus enseñanzas que era un digno dueño nuestro, que era una persona digna a la cual uno servir. Una persona en la cual tenía la capacidad y tenía todo lo necesario para que alguien le siga y le sirva. Espero que a través de sus enseñanzas también tú estés motivado a reconocer a Jesús como el Maestro a quien tú también debes de seguir. Continuamos y vemos la siguiente palabra. Y esta es la palabra Raboni. Está formada de una manera similar a la anterior, pero esta era una forma aramea de un título casi exclusivamente aplicado para el presidente del Sanedrín. Esto no era algo sencillo, era aún más respetuoso que rabí, significa mi gran Señor. Es utilizado en relación con Jesús en un sentido de mi gran maestro. Lo encontramos en dos pasajes, o vamos a mencionar simplemente dos pasajes. Uno se encuentra en Marcos capítulo 10 y versículo 51, donde dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y también lo encontramos en Juan capítulo 20 y versículo 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Vemos aquí en estos dos versículos dos personajes que recibieron algo importante de parte del Señor Jesucristo. Y pueden ahora ellos reconocerle y colocarle a la altura de un gran reconocimiento, de una gran autoridad como era el presidente del Sanedrín. Ahora, ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín era un grupo de fariseos que ellos no solamente controlaban o guiaban al pueblo en el aspecto espiritual, o que determinaban las leyes en todo lo relacionado al aspecto religioso y espiritual para el pueblo de Israel, sino que también tenían ahí una influencia importante dentro de lo que era la vida social, la vida civil, todo lo que tenía también que ver como una representación política. Entonces, aquel que se encontraba como el presidente de esta cámara, digámoslo así, pues realmente ocupaba un lugar muy importante. Por el otro lado se encontraban los saduceos, que eran la otra fracción dentro del gobierno y dentro de la política del pueblo de Israel. Pero vemos entonces aquí que estos dos personajes le llaman Raboni al Señor Jesucristo, que se traduce, como ya vimos en el segundo texto, como maestro, y le quieren expresar su grandeza. Vemos en primer lugar al ciego Bartimeo, una persona que no podía ver, que tal vez había hecho todo lo posible por recuperar la vista, pero hoy se encuentra con el Señor Jesús.
Y él escucha a Bartimeo en su clamor hacia el Señor y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le contesta, Raboni, que recobre la vista. Reconociendo entonces lo que él había escuchado de otras personas, lo que él había escuchado en relación a la autoridad de Jesús y su supremacía, no solamente en una enseñanza común, sino en el ámbito religioso, como alguien muy importante, mi gran Señor, mi gran Maestro, le está diciendo ahí Bartimeo, mi gran Maestro, que recobre la vista. Y conocemos el desenlace de la historia, cómo el Señor le devuelve la vista a Bartimeo. Continuamos con el versículo que mencionamos en relación a María. María fue una mujer que aprendió mucho estando cerca del Señor Jesucristo. Y ella puede entonces, a través de esta declaración Raboni, reconocerle y darle ese lugar importante como mi gran maestro, mi gran autoridad espiritual. Eso es lo que está tratando de decir acá. No solamente fue el rabí que dio enseñanzas importantes y fue reconocido como una autoridad, sino ahora está siendo reconocido como una gran autoridad espiritual para el pueblo de Israel, o específicamente para estas personas. Mi pregunta para ti es, ¿realmente tú consideras a Jesús como tu gran maestro? ¿Como aquel que es digno de recibir tu atención? Por supuesto que Él es digno de recibir nuestra atención, pero ¿realmente tú le estás prestando la atención a sus enseñanzas como debe de ser? Vamos a continuar y vamos a ver otra palabra. Esta palabra es una palabra griega que es la palabra epistates. Esta palabra tiene otra connotación. Denota un comandante, un jefe, un supervisor, alguien que va al frente, alguien que tiene una autoridad que la gente puede seguirle. Y este es usado por los discípulos para dirigirse al Señor más en reconocimiento de su autoridad que de su instrucción como maestro. Vamos a encontrar esta palabra, vamos a mencionar dos versículos. Uno está en Lucas capítulo 9 y versículo 49 y dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Otro texto está en Lucas capítulo 5 y versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Vemos entonces aquí cómo los discípulos podían ahora reconocer la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora, qué hermoso es tener un maestro que no solamente puede dar grandes enseñanzas, suplir necesidades en la vida de las personas, sino que también tiene la autoridad para enseñar. Y vemos cómo acá Juan comienza hablando en el versículo que vimos primero y reprendiendo como tal vez con un poco de orgullo y diciendo, Señor, reprendí a algunos que estaban echando fuera demonios en tu nombre porque no nos siguen. Y el Señor les da una lección importante nuevamente ahí, con toda la autoridad, diciéndoles prácticamente, bueno, ¿ustedes quiénes son para juzgar a estos hombres? Habrá muchos que me servirán y echarán fuera demonios en mi nombre y no necesariamente van a andar con nosotros. Ahora, qué hermosa enseñanza y qué hermosa autoridad que Él coloca y cómo Él puede resaltar su autoridad aún ahí. Vemos después al apóstol Pedro y me hace recordar los intentos que cada uno de nosotros hacemos por lograr nuestros objetivos, sin realmente buscar la guía del Maestro, quien tiene toda la autoridad para decirnos y dirigirnos hacia donde debemos de ir. Vemos que el apóstol Pedro había estado echando las redes y no había pescado nada, absolutamente nada en toda la noche. Pero cuando el Señor les dirige y les dice hacia dónde tienen que tirar la red, entonces conocemos la historia,
que la red casi se reventaba de tantos peces que habían venido ahí. Vemos esa autoridad del Señor Jesucristo para enseñar. No era un simple maestro que transmite información, sino era un maestro con toda la autoridad. Y mi pregunta para ti es hoy, ¿realmente tú te has colocado bajo la autoridad del Señor Jesucristo? ¿Le tomas a Él como el maestro para que dirija tu vida, para que comande tu vida, para que sea el jefe de tu vida, para que tú puedas seguir y que va al frente en todo lo que tú estás haciendo? Importante para poder tener en cuenta. Vamos a pasar a otro nombre y con este nombre vamos a ir cerrando nuestra lección. Este es el nombre que más se utiliza en el Nuevo Testamento en relación a maestro y específicamente al Señor Jesucristo. Prácticamente en todos los evangelios se utiliza esta palabra. Se traduce siempre como maestro y es la palabra didáskalos o didáscalos. En los 4 evangelios, excepto en Lucas, se menciona porque se traduce ahí como doctores de la ley. Y esto habla acerca de, pues también en un mismo contexto, de aquellos que están más especializados en la ley. Y se usa más frecuentemente para dirigirse a Cristo, pero ahora sí en su faceta de enseñanza. Vamos a ver 2 textos en esta noche. El primero se encuentra en Mateo, en el capítulo 8 y versículo 19, que dice de la siguiente manera. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué importante es ver aquí a este hombre, a este maestro, a este principal, este escriba, aquel que conocía la palabra de Dios, reconociendo al Señor Jesucristo en su enseñanza y estando dispuesto a seguirle a donde Él quisiera. El otro texto que encontramos aquí está en Marcos capítulo 4, versículo 38, y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Me encanta este pasaje porque podemos ver al Señor Jesucristo dando clases privadas a sus discípulos, trabajando más de cerca con las personas. Recordamos que Dios había hecho, o el Señor Jesucristo, de parte de Dios, había hecho grandes milagros. Había pasado tiempo con multitudes, compartiéndoles las enseñanzas de parte del Señor. Había pasado tiempo no solamente enseñando de la palabra de Dios, no solamente enseñando sobre el reino del Señor, sino también, o el reino de los cielos, sino también Él estuvo alimentando a estas personas. Él estuvo supliendo sus necesidades. Pero ahora toma un momento para darles una clase privada y mostrarles que ellos eran hombres de poca fe, que necesitaban crecer, y les da una gran enseñanza en relación a que si eran sus discípulos, ellos debían de entregarse por completo a creer en lo que Él estaba haciendo. El Señor, pues sabemos que en su omnisciencia sabía lo que estaba pasando en medio de esa tormenta. A pesar de que ellos lo podían ver dormido, el Señor sabía y conocía no solamente lo que sucedía alrededor, sino lo que estaba sucediendo en el corazón mismo de los discípulos. Así que el Señor se levanta, calma la tempestad y les desafía a confiar en Él. Qué hermoso pasaje, ¿no es así? Qué grande enseñanza. A veces nosotros estamos en la misma situación que los discípulos. Pensamos que lo que nos sucede es lo más terrible y más tremendo a nuestro alrededor. Ya no vemos lo duro, sino lo tupido, como dicen por ahí. Tal vez está una tormenta tremenda a nuestro alrededor. Estamos pasando por dificultades en las cuales ya no vemos la salida. Pero el Señor tiene todo bajo su control. Simplemente quiere darnos una gran enseñanza. Que aprendamos en medio de la tormenta a confiar en Él. Mi pregunta es, ¿estás confiando hoy, en este tiempo de tormenta, en el Señor? ¿Tu fe en Cristo está creciendo?
tu fe en el Padre va creciendo, esto servirá para que no solamente encuentres consuelo, sino también para que tú puedas enseñar a otros en relación a la fe y también tú seas un consolador para la vida de las personas que están pasando por el medio de la tormenta. Vamos a ver ahora, para finalizar, algunas características que vemos en el Señor Jesucristo en su faceta de maestro. Buscando la información que quería yo compartir con ustedes y preparando este estudio, me encontré con un material muy interesante y me gustó mucho. Escuché a un hermano hablar acerca de estas características o cualidades de Jesús como maestro y quisiera yo compartirlas también contigo y espero que sean de bendición también y de impacto, reconociendo su faceta de maestro. Y espero que esto también te lleve a ti a despertar un deseo de acercarte a Jesús para que Él sea tu maestro. Pero también que tomes tú el ejemplo de Jesús para ser el maestro que Él espera que tú seas. Vamos entonces a ver estas características. En primer lugar, el Señor Jesús fue muy gráfico y usó cosas muy sencillas. Vemos cómo utilizó a un niño para enseñar acerca de la grandeza y otros ejemplos más, pero el Señor fue siempre muy gráfico y específico en sus enseñanzas. Él también fue muy seguro y determinado. Él nunca dudó de lo que Él estaba hablando, siempre habló con seguridad, pero no solamente habló con seguridad, sino que habló lo que debía de decir. En tercer lugar, vemos que Él era un hombre de gran paciencia para educar, pero no era un maestro pasivo. A veces, tal vez, vemos personas que son demasiado pasivas para enseñar, pero no son pacientes en su forma de enseñar. Pero el Señor Jesús fue así. Ahora, cuánta paciencia tuvo con sus discípulos, ¿no? Pero cuánta actividad desarrolló yendo de un lugar a otro y enseñando en la barca, enseñando en la montaña, enseñando en todos lados. Ahí el Señor nunca estuvo durante esos 3 años de ministerio quieto, siempre estuvo activo, jamás pasivo. ¿Cuánta paciencia no te tiene a ti y a mí el día de hoy? ¿No es así? Otra característica es que Él despertaba la sed del conocimiento de sus íntimos discípulos. Cada vez que ellos escuchaban sus enseñanzas, tenían ganas de aprender más deseos de aprender del Señor Jesús. Y eso es lo que también tiene que suceder en nuestro corazón. Que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, al Señor Jesucristo, crezcamos en un deseo de conocerle. Y cuando Dios te use a ti para enseñar su palabra, tus alumnos también tienen que despertarse en esa sed de conocer más la Escritura. Otra característica es que Él informaba poco, pero enseñaba mucho. Algo muy interesante para el día de hoy, pues vivimos en un tiempo donde tenemos mucha información, pero muy poca formación. Hoy, a través de nuestros dispositivos, el teléfono, la computadora, la tablet, etcétera, etcétera, tenemos demasiada información a nuestro alcance, pero tenemos tan pocos siervos de Dios. Tenemos tanta información que está hueca, vacía, sin fundamentarse en las enseñanzas de Cristo. Simplemente se está dando información de lo que yo pienso, lo que yo creo, pero no se habla de la palabra de Dios. Vamos a continuar y vamos a ver otra característica en relación al persona del Señor Jesucristo. Él decía mucho con pocas palabras. Era profunda su enseñanza. Él era intrépido en expresar sus pensamientos, aunque vivía en una época de autoritarismo. Nunca se quedó callado. Fue prudente, pero siempre dijo lo que debía de decir a las personas que debía de decir. Su enseñanza le traía frecuentes persecuciones y sufrimientos. Él nunca tuvo miedo de enseñar la verdad, a pesar del precio que fuera el que debía de pagar. Fue sencillo, pero elocuente. Siempre dijo algo o las cosas que dijo con un total entendimiento y razonamiento de lo que él decía. Fue humilde, pero con coraje espiritual.
jamás se hizo menos. Él se hizo hombre, tomó forma de siervo, pero nunca Él se achicó, digámoslo así, para enseñar y decir lo que debía decir. Él fue amable, pero perspicaz. Siempre tuvo la audacia para enseñar lo que tenía que enseñar, pero dijimos con toda amabilidad. Por último, sus enseñanzas provocaron una revolución en el interior de sus discípulos. Si bien la gente que vivía en el tiempo que Jesús vino a esta tierra, esperaban un gran revolucionario que viniera a trastornar todo el mundo político, económico, social, en el mundo en el cual ellos estaban viviendo, como ese Mesías que esperaban. Sin embargo, Jesús vino como un maestro, que vino a dar enseñanzas que provocaron una revolución espiritual en el corazón de las personas. Mi pregunta es, ¿esto te crea a ti un mayor deseo por acercarte a Jesús como el Maestro? ¿Te desafía a ti a ser el Maestro que Jesús espera que seas? Porque en la gran comisión, en el mandato que el Señor Jesús nos dejó, es que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y que enseñemos, dice la Escritura, y hagamos discípulos. El hacer discípulos tiene que ver con enseñarles la palabra de Dios, enseñarles las enseñanzas que Jesucristo nos dejó. Hoy tú y yo contamos con el Espíritu Santo para que nos siga enseñando estas grandes enseñanzas. Vamos a terminar con una oración. Padre, en esta hora te agradecemos por el tiempo que hemos tenido juntos. Señor, si hay alguien todavía que no ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo te ruego que esa persona pueda entender hoy su condición de pecado que le separa de ti y que entienda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el gran Maestro que nos vino a enseñar la manera en la cual llegar a ti. Y que esa persona pueda reconocerse pecadora y venir arrepentida delante de ti, pidiendo perdón por sus pecados y creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y colocándose debajo ahora de su autoridad para que Él sea quien le enseñe y le guíe en esta nueva vida que tú ofreces. Padre, gracias por Jesús y sus enseñanzas. Gracias porque hoy le podemos conocer más ampliamente como Maestro. Sigue guiando nuestras vidas y ayúdanos también a ser los maestros que debemos de ser. Te lo pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.